Así es, amigos, bienvenidos una vez más a su programa Diferenciarte Radio con Priscila Gómez en Radio Chiriquí 103.3. Hoy estamos conversando con Violeta Villar, periodista, pero sin embargo le ha sabido darle un toque distinto a su esencia periodística. Ella es la productora, creadora, directora de la Web de la Salud, muy popular, la Web de la Salud. Ya nos las habían Qué rico. pedido. ¿Cuándo hablas con Violeta? Ya me habían dicho. ¿Cómo estás, Violeta? Bienvenida. Ay, ¿cómo está Priscila? Muchísimas gracias, qué linda. No, gracias a ti Gracias. por hacer un espacio en tu agenda. Sabemos que estás fuera del país y estás haciendo el espacio y gracias a tu familia también que nos les presta un ratito para poder conversar con toda la audiencia de Radio Chiriquí, con esta audiencia chiricana que te sigan mucho, Violeta. Quiero que sepas que sí, que nos habían ya sugerido que Ay, qué conversáramos bien. contigo. Tú sabes que cuando me preguntan, ¿tú de dónde eres? Yo digo, bueno, yo soy chiricana. Sí, yo soy chiricana. Qué bueno, qué bueno. Me Cuéntame encanta un poquito. Chiriquí. Sí, qué bueno. Y tienes que venir más, tienes que venir Sí, más. sí, 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 claro que sí. Cuéntanos un poquito cómo inicias tú, pues en esto del periodismo, ¿siempre te gustó? ¿Tuviste esa afinidad? ¿O cuando llegaste a tomar la decisión, bueno, esta es porque yo creo que por aquí, ¿cómo fue eso? Bueno, a ver, a mí inicialmente siempre me ha gustado muchísimo escribir. Yo creo que me empiezo con el periodismo porque tenía esa vocación por la escritura, porque yo siempre he sido muy de la escritura. De hecho, tengo más de 30 años de ejercicio periodístico. He trabajado en impreso, pero también he trabajado en radio y en televisión. Pero eminentemente, pues bueno, amo la palabra y además amo el conocimiento. Fíjate que cuando ves, por lo menos en mi trayectoria, estudié comunicación social, pero también tengo una maestría en literatura latinoamericana, tengo un diplomado en periodismo digital y tengo un técnico de seguros. Pero bueno, es un poco Wow. lo que te ocurre a ti también, que eres una gran ingeniera y eres una gran poeta. Y bueno, al final creo que vamos eso, hacia la multiplicidad del conocimiento. Pero en esencia siempre me ha gustado la escritura y bueno, considero que el periodismo es una forma de vocación social. O sea, el periodismo realmente es una gran forma de lograr alcanzar soluciones para las personas. Los periodistas al final somos mediadores entre el poder, vamos a decirlo así, entre las fuentes y las personas. Y creo que lo más maravilloso, sobre todo cuando tú logras ver que hay una solución a la comunidad. O sea, yo creo mucho en el periodismo comunitario y en el caso de la ciencia me encanta porque además la ciencia es la gran solución a los problemas de la sociedad. Entonces, transmitir ahora mismo en el caso de la web de la salud, tanto estos conocimientos de salud como de ciencia, implica conectar la solución que aporta la evidencia científica a la sociedad. Ahora, bueno, como bien sabes, en el caso, bueno, para contar un poquito la historia de la web de la salud, cuando cae la pandemia, nosotros en ese momento trabajábamos en Capital Financiero, que como sabemos es el diario económico de referencia en Panamá. Bueno, por las circunstancias de la pandemia nos quedamos medio tiempo y como el ocio es creativo, en ese otro medio tiempo yo digo, yo quisiera tener un medio de comunicación donde nos dedicáramos a explicarle a las personas qué es la pandemia, cómo cuidar además un poco del autocuidado de la salud. Y así comienza la web de la salud en alianza con diferentes médicos. Ya cuando se va consolidando, como entendemos la salud como estado integral del bienestar, dijimos, bueno, no hay nada más sanador que la cultura. Y de hecho la segunda sección, luego del tema de salud, fue cultura. Además considerábamos que era importantísimo dar apoyo y respaldo al sector cultural, que es un sector que hace cosas bellísimas por la sociedad y a veces, pues bueno, fue uno de los sectores más afectados durante el tema de la pandemia, porque bueno, cerraron los cines, cerraron las librerías, el teatro, si bien muchos artistas se reinventaron buscando los canales digitales, pero dijimos, hay que apoyar al sector, además eso que es más sanador que leer un libro, la poesía, ir a una obra de teatro y bueno, era un espacio que había que recuperar. Y así el medio fue avanzando, de hecho a la fecha tenemos 6.500 artículos publicados y cultura es una de las secciones más leídas. Entonces, aparte de salud, ciencia nos ha parecido muy determinante porque, bueno, obviamente el conocimiento científico es fundamental, como decíamos, para acercar las soluciones a las personas. Y Panamá tiene una comunidad científica brillante. Tenemos unas universidades, la Universidad Tecnológica de Panamá, tenemos la Universidad de Panamá, la UNACHI, o sea, tenemos universidades que están generando conocimiento
y nos parece fundamental que la sociedad, las empresas, se sirvan de ese conocimiento para buscar soluciones. ¿Qué pasa? Que a veces nos resulta más fácil importar la tecnología y en teoría pareciera que en un primer momento es muy económico, pero resulta que cuando se te daña la tecnología, el equipo, entonces lo que te ahorraste resulta que eleva sus costos. En cambio, si tú tienes tu tecnología local, tus soluciones locales, es mucho más fácil. Y lo vemos con Chiriquí. Chiriquí nos salvó en la pandemia porque ¿por qué logramos comer? Gracias a Chiriquí. Creo que una gran demostración de las ventajas de la soberanía, tanto alimentaria como tecnológica, se vivió en la pandemia. Nosotros no tuvimos carencias de alimentos, de los alimentos básicos, y fue gracias a esa fuerza productora, luego también de otros rubros. Imagínate que hubiésemos tenido vacunas, hubiésemos tenido terapia, no hubiésemos tenido que gastar tantísimo porque hubiésemos tenido la tecnología al alcance. Entonces allí pienso que la pandemia fue un laboratorio fundamental para entender por qué la importancia de la ciencia y por qué la importancia de tener las respuestas a nuestros propios problemas. Mira que justamente en ese orden de ideas, Violeta, saliéndome un poquito del tema, pero por ahí mismo, porque tú justamente estás en España en este momento, Ujú, la autonomía que tú mencionas, la vivió Europa hace poco con el apagón eléctrico que hubo, que se fue el ujú. internet, bueno, se fue la luz inicialmente, la energía eléctrica, no servían los aparatos electrónicos, por lo tanto no había comunicación vía internet y la gente volvió a la radio, que es el medio donde nosotros estamos ahorita. Y Ajá, entonces ahí como que se vio la importancia de las ondas hercianas y esto tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, la autonomía que tiene, o sea, prevalecer lo que es ese medio local, lo que es esa producción local, lo que es claro. esa tecnología local y a veces ancestral, ¿no? Porque qué bonito que tener un zapatero, tener un carnicero, tener una costurera, tener algo que se produzca aquí mismo. Claro. Pero fíjate que con respecto a ese tema de medios es interesante porque de hecho me invitaron a dar una conferencia sobre temas de comunicación y me puse a revisar la estadística sobre el consumo de medios en España, que no creo que sea muy diferente a la de Panamá. Tenemos que revisar las cifras actualizadas. Fíjate que a efectos de consumo de medios, obviamente el Internet ha ido a desplazando, pero por ejemplo el consumo de televisión es del 80% y de radio el 53%, y son unas cifras muy poderosas. O Muy sea, los marcado. medios tradicionales siguen teniendo una gran fortaleza. Y como te comentaba antes también, Priscila, ¿qué ocurre? Lo que ha habido es una migración, vamos a decirlo así, de las plataformas, pero las personas siguen escuchando la radio es una voz sumamente cercana. A mí me encanta, o sea, la radio te acompaña, además te acompaña de una forma muy autónoma en las mañanas cuando estás haciendo el desayuno, cuando levantas, cuando tú estás haciendo tu café. O sea, los medios se complementan. Y hay otra Ujú. cosa muy importante, y también siempre se lo digo a las personas, no confundamos medios de comunicación con redes sociales. Mi opinión en Twitter, en Facebook, en Instagram es mi opinión personal, pero eso no es periodismo. Mi opinión no es periodismo. Cuando vamos a los medios de comunicación, o sea, cuando tú ves un reportaje, se supone que si se mantiene la filosofía del periodismo tradicional, estos temas de objetividad, de buscar las Imparcialidad. fuentes. Claro, lo que no podemos hacer como medios de comunicación es ir detrás de las redes sociales o buscar, bueno, es que yo quiero el like, es que yo, no, 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 no. Nosotros como medios de comunicación tenemos que mantenernos dentro de los principios del periodismo y las redes sociales son complemento. ¿Cuál es la ventaja de la red social? Sí, la red social le ha dado una voz a las personas porque cuando vas a la historia de la comunicación, bueno, realmente era muy unilateral. Tú no le podías responder al periódico, no le podías responder a la televisión o la radio, aunque la radio siempre ha sido muy participativa. Uno de los medios más participativos es la radio porque normalmente abres los micrófonos y la gente puede participar. La red social te permite tener tu voz, amplificar tu voz independientemente de dónde está. Entonces eso ha dado, pues más, vamos a decir, como más heterogeneidad y más acceso. También es cierto que lamentablemente a veces se presta para temas de desinformación. Y volvemos a lo mismo. No es lo mismo que una persona que no es médico, por ejemplo, se le ocurra decir cómo se cura, eso es su opinión.
pero la evidencia científica es diferente. Entonces, bueno, también se trata un poco de orientar a las personas en dónde buscas la información. O sea, insisto, en el tema de vacunas, una persona puede tener una opinión y decirlo en redes, pero cuando vas a la evidencia tienes que ir al médico, al especialista. Y pasen muchas cosas. Es que yo escuché que alguien dijo en la emisora no, en Instagram, en Facebook, ajá, pero ¿eso qué es? Otra cosa, ve el perfil. ¿Quién está dando esa información? Realmente es un medio de comunicación, porque eso también es muy fácil. Y los medios de comunicación también están en redes sociales, pero no es lo mismo un medio de comunicación que comparte una información a que X Pedro, bueno, pero ellos quiénes son, son fuentes validadas. Entonces hay que hacer muchísima diferenciación entre opinión y los medios de comunicación, que son incluso validadores de las redes sociales. Vamos a suponer que en este momento dicen, bueno, hubo una explosión en una parte, en Boquete. Muy bien, ajá. Él lo dijo en una red social, lo dijo, pero no es que fulanito. Ah, bueno, pero vamos a ver, ¿quién es el gran validador? El medio de comunicación que te va a decir, bueno, fuimos a las fuentes autorizadas y dijeron que sí o no ocurrió y cómo ocurrió. Y esas son las mejores formas para evitar la desinformación, ir a las fuentes oficiales, que son los grandes validadores. Entonces, bueno, y entonces volviendo a lo que decías de la radio, sí, la radio es un medio sumamente poderoso. Y eso también uno de los medios más democráticos por esa apertura, por la cercanía. Acuérdate que hay muchas comunidades donde realmente no les llega internet, pero la radio siempre está allí. El poder que tiene la radio, por lo menos ahora en la coyuntura de Azuero, claro, yo no estoy escuchando la radio de Azuero, pero me imagino que están haciendo una gran labor para informar a las personas con respecto al tema del agua, El en agua. los temas en los temas de catástrofes, en los temas de orientación. La radio es fundamental, tiene un poder educativo y formativo único por esa cercanía. Es muy difícil que en una casa no exista un radio. En cambio, eso se te puede caer la señal de internet, se te fue, pero la radio tiene ese poder de llegar a cualquier rincón. Bueno, yo amo la raza. Qué bueno. ¿Y alguna vez hiciste radio, Violeta? Bueno, comenzando la carrera, hice radio, sí, ahí me parecía muy emocionante. Entrevistaba a personas que iban a la emisora, pero bueno, no fue tanto tiempo. Hice también un tiempo televisión, pero realmente mi vocación siempre se ha ido más al impreso. Ahora con el tema de lo digital, pues bueno, tenemos canal en YouTube que lo tenemos que potenciar más. Tenemos también la opción de los videos que colgamos en Instagram porque entendemos que el formato audiovisual pues es muy demandado. De hecho, cuando vemos aquí también este estudio, en esta ponencia que hice, YouTube pues es el medio que lidera, pero volvemos a lo mismo, cuando ves YouTube, pues tal cual, en la radio también colocas contenidos, lo mismo los medios tradicionales. Creo que lo interesante es que los medios tradicionales se han reinventado, se han apropiado también de las redes sociales y de otros formatos para llegar cada vez más a la población. Y eso es legítimo. Lo que no podemos decir es, no, es que eso no es conmigo, sí. Y siempre se lo digo incluso en el caso de los médicos y de los científicos. Si tú te mantienes dentro de tus principios, dentro de tus líneas, tú puedes perfectamente estar en TikTok, en Instagram, según las audiencias a quienes quieras llegar. ¿Quieres Por llegar? ejemplo, si yo digo, mira, sabes que como científico quiero divulgar y que los jóvenes sepan por qué es importante la ciencia, me voy a TikTok porque sabemos que es uno de los medios que tiene más penetración dentro de los jóvenes. Instagram también tiene muchísima audiencia dentro de Panamá. De repente digo, bueno, pero quiero tener un conocimiento, quiero llegar a otro tipo de conocimiento, pues me voy a LinkedIn. Puedes Ujú. aprovecharla a los medios tradicionales, por supuesto, que tienen muchísima penetración. La televisión, radio siguen siendo medios muy poderosos en Panamá también. Sí, definitivo que sí. Violeta, cuéntame una cosa. Tú estando, o sea, cuando hablas, cuando escribes, que escribes súper bien, Ay, estás te lindo. lo reitero porque te lo he dicho varias veces, deberías enseñar porque la verdad Tengo es que que tu hacer taller. redacción... ¿Ah? Tengo que cuadrar un curso. Sí, 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 dar alguna tutoría, algo por el estilo, porque tu redacción es pulcra, es especial. Pero tú, bueno, tú mucho tiempo en Capital Financiero, donde definitivamente se ven estadísticas, se ven números, se ve una percepción, digamos, bastante fría, ¿no? De las cosas, ¿no? Las estadísticas son así, o sea, es esto, subió tanto, bajó tanto por ciento, es así. Y yo creo que eso, pues te funciona, lo utilizas esa herramienta para entonces medir otras cosas que
quizás son un poquito más cualitativas, como lo es la cultura. Entonces has hecho como esa mezcla interesante dentro de la web de la salud, donde se complementa todo esto. Claro, en el caso de cultura, obviamente, en economía, pues sí, por supuesto que es el dato. Y hay que ser muy rigurosos, porque sobre todo un periódico económico tiene un peso. Capital Financiero es un medio que tiene muchísimo peso, y sobre todo cuando en su parte impresa y también en digital. Y entonces un dato que colocase Capital Financiero, pues tenía que estar muy validado. Pero bueno, siempre fue un equipo muy poderoso, muy respetado, con mucha edición, o sea, siempre se hizo mucha edición. Pero fue interesante, mira, creo que esa experiencia con el periodismo económico te demuestra que los límites solamente son mentales. ¿Sabes? A veces quienes venimos mucho de la parte humanística decimos me da miedo el número tal, pero cuando te atreves es un mundo fascinante. A mí me encantó el mundo de los seguros. Aprendes muchísimo, además que tu mente se vuelve muy ágil para otro tipo de conocimiento, y además me permitió entrar en el modo conocer todas las estrategias del periodismo digital. ¿Qué pasa con cultura? En cultura, recuerda que mi base es que siempre me ha gustado escribir, leer muchísimo, poesía, narrativa, y la maestría en literatura latinoamericana pues me dotó de muchas fortalezas y de mucho conocimiento teórico al momento de entender y intervenir los textos. ¿Qué pasa? Que eso también es importante. Este periodismo literario, yo creo mucho en el periodismo que utiliza las formas literarias, mas no ficcionaliza. Eso hay que tenerlo clarísimo. El periodismo no es ficción. Yo no puedo Son inventar. crónicas. Sí, pero no puedes inventar, porque es que si supieras que esto es una discusión, hay personas que dicen, no, bueno, dentro del periodismo yo puedo colocarlo. Tú no puedes ficcionalizar porque Ujú, el periodismo es del mundo de lo real. ¿Qué puedes hacer? Sobre ujú, todo en la crónica cultural, puedes utilizar giros, metáforas, símiles ujú. que que te conecten, o sea, que conecten de un modo desde la belleza de las herramientas de los literarios con el periodismo cultural. Entonces necesitas observar, decir, bueno, ¿qué puede ser acá relevante con lo cual tú hagas una entrada diferente o un cierre también? Entonces se trata de hacer un trabajo del lenguaje. Y bueno, me parece importantísimo hablar en este momento también del tema de la escritura, porque en este momento con el tema de la inteligencia artificial estamos viendo un fenómeno terrible, y es la pérdida del estilo. ¿Qué ocurre? Las personas a veces abusan del ChatGPT, de estos sistemas generativos. Escríbeme un artículo. Primero, que creo que ya en este momento todo el mundo sabe cuando algo fue generado con la inteligencia artificial, así Sí. le coloques humanizadores, le coloques lo que sea. Entonces, mi gran invitación a periodistas, a escritores, a todas las personas que manejan la palabra es: no pierdan su estilo. Tu El estilo esencia. es la herramienta, el don más importante que tenemos quienes escribimos. Entonces tú no puedes delegar, tú no puedes permitir que la herramienta digital se apropie de tu conocimiento, se apropie de tu palabra. Tú puedes utilizar la parte técnica. Por ejemplo, hiciste un título y de repente hacer una consulta y ver si tú tienes allí algo que no te encaja, o para unos cálculos, pero tu estilo, que es lo más importante, lo que te da identidad. Entonces sí me preocupa que a veces te vas al link, que el LinkedIn. En estos días veía un señor que hacía un comentario y me pareció muy interesante. Decía, me asomo a LinkedIn y veo artículos hechos con Géminis, con ChatGPT, que responde eso, o sea, la capacidad de respuesta, nunca la respuesta que te va a dar la inteligencia artificial puede sustituir a tu propia observación. Entonces nosotros no podemos cuestionar o decir que la inteligencia artificial nos va a desplazar si sencillamente le estamos diciendo, haz el trabajo por mí. Insisto, tú puedes, así como en los periódicos, hay un trabajo de edición, el periodista redacta y un jefe edita, es diferente, puedes utilizar las herramientas, pero tienes que hacer trabajo. En el caso del periodismo, hay una fórmula muy mágica que es la fórmula de las 5 WH, que son las preguntas básicas que tú te haces. Hay un accidente, ¿qué pregunta? ¿Quién? ¿Qué pasó? Esas preguntas Ujú. básicas, el cómo, el qué, el para qué, forman, vamos a decir, la estructura básica del periodismo. Tú tienes que aprender a desarrollar esa estructura básica. Después de que tú aprendes a desarrollar, vamos a decir, la fórmula del periodismo,
así como funciona en otras escrituras, luego tú empiezas con el estilo. Bueno, mi estilo va a ser de tal forma. Tienes que desarrollar estilo. Pero si tú dices, bueno, que me lo escriba la inteligencia artificial, puede quedar un texto hermosísimo, muy bien, pero es tu estilo, es lo que realmente quisiste decir. Y cuando te vas al panorama de lo digital, empiezas a ver que tu artículo se parece demasiado al del Ujú. otro. Exacto. Entonces, eso es fundamental. ¿Qué cuesta? ¿Que el tiempo? O sea, no podemos permitir que el goce de la escritura sea sustituido por una inteligencia artificial que al final lo que hace es homogeneizar. Entonces, es un trabajo, pero es un trabajo precioso, sobre todo cuando escogemos el camino de la escritura. Entonces, bueno, pues hay muchos trucos, claro. Uno como vas escribiendo, a mí siempre me funcionó, yo fui 10 años jefe de información. Y siempre partí del principio que la mejor forma de enseñar es con la persona al lado. O sea, yo practicaba mucho, sobre todo con los pasantes. O sea, más que un método, para mí funcionaba muchísimo. Bueno, porque normalmente además el pasante pues ya te venía con una estructura. Entonces me sentaba, ok, vamos a empezar con este texto. Vamos a empezar a leer. ¿Qué crees tú? ¿Qué quisiste decir? Quise decir esto. Bueno, en realidad esto no está dicho. Si lo decimos de esta forma, y para mí fue un método muy bonito porque era un periodismo colaborativo, porque bueno, al final tienes que tener respeto hacia la escritura de la otra persona, pero realmente el resultado era fascinante, porque la persona realmente iba viendo sus errores, también nosotros aprendíamos en esa interacción y para mí fue uno de los mejores métodos. O cuando tú te colocas, haces un ejercicio, colocas un texto proyectado. Entonces, entre todos, bueno, ¿qué se ve extraño aquí? ¿Qué se entiende? ¿Qué no? Porque sobre todo en el caso de la escritura periodística, siempre lo he dicho, tienes que entender que tú no tienes al lector al lado para explicarle qué quisiste Exacto. decirle. Si a mí una persona me dice, no entendí, yo ya no explico, cambio. Porque tú tienes que pensar que un texto que Mm, pasa al espacio de un periódico, tú no tienes a la persona. Bueno, hoy día es más fácil porque de repente la persona puede escribir y decir, no entendí. Pero tienes que pensar que el texto sea absolutamente legible desde el primer momento. Volvemos al tema de la escritura en cultura, en ciertos reportajes que tú puedes hacer giro, pero creo que el lector allí, o sea, tiene que haber un lector dispuesto a decir, oye, me encanta este giro, más deudor de lo literario, más que de lo periodístico, pero es parte también como de ese proceso para enganchar, vamos a decirlo así, así al lector. Entonces, bueno, creo que las claves definitivamente es eso, es mucha lectura, mucha escritura, buscar hacia dónde quiero llegar y la construcción del estilo. Y el estilo tiene que ver con la forma como tú lo quieres decir. Mira, yo quiero de repente comenzar con un dato de color, quiero comenzar con una palabra, pero eso demanda mucha escritura, lamentablemente a veces con el día a día, pero por lo menos a mí en una entrevista, de hacer una entrevista, yo me podía durar de repente, entrevistaba a un escritor, me encantaba ir a su casa, ver sus detalles, dónde escribía, dónde se sentaba, dónde tomaba el café. Y bueno, eso me ha permitido tener experiencias únicas, ¿sabes? Porque cuando tú vas al mundo del escritor, te empapas de todos esos temas y tienes otro tipo de escritura, sobre todo cuando pasaba en el caso de que trabajaba en periódico, que yo trabajaba muchos años en periódico. Entonces de repente otra persona dirá, bueno, déjame buscar otra estrategia. Ahora esto, con estos temas virtuales, pues también es mucho más fácil llegar a las personas, llegar al alma. O sea, para tú tener una buena escritura, sobre todo en estos temas cuando quieres articular la parte la parte literaria con la parte periodística, tienes que llegar al alma de la persona. Y bueno, en el caso ya más de la escritura científica, siempre converso con los científicos y es que las personas entiendan cuál es el impacto para la sociedad, ¿sabes? Y tratar, más que traducir, lograr que las personas tengan un lenguaje comprensible y entiendan por qué el impacto, porque hay una solución, qué es la evidencia científica. Porque obviamente tú de repente ves Helicobacter y bueno, ¿y esto qué es? ¿Y cómo? Entonces tiene que haber, yo siempre digo, tiene que haber un nuevo pacto entre la ciencia y los periodistas. ¿Qué pasa? A veces el periodista dice, bueno, yo hice la entrevista y bueno, ese es mi texto. Pero el texto no puede ser intocable en temas de ciencia, en temas de tecnología e innovación, porque yo no tengo la verdad como periodista. Entonces nada me cuesta validarlo con el científico. Realmente
preguntarle, ¿entendí realmente lo que usted quiso decir? Y eso nos dan textos mucho más densos y textos que no se prestan a ningún tipo de duda, porque al final con el tema del lenguaje periodístico de la ciencia es que queremos respetar la visión del científico y también queremos que exista impacto en la sociedad. Entonces hay que cazar dos líneas, tanto el científico como el periodista. Tú eres como el medio, ¿no? Definitivamente, la traducción de ese lenguaje, pues de repente tan técnico, es palabras en latín, por decirlo, y todo eso, y cómo tú te transformas toda esa información para que pues el común de las personas pueda entender y pueda hacer lo suyo, que creo que esa Sí, es la magia, ¿no? Cuando tú logras que la persona haga suya la información, incluso sienta que, mira que en poesía nos pasa, a veces hay poesías muy bonitas, hay décimas muy bonitas que los campesinos dicen, no, que esto es mío, esto, o sea, porque lo sienten ajá, propio. Hay muchas anécdotas en cuanto a las décimas de Carlos Francisco Jean-Marie, que los campesinos, no, es que esta décima es mía, porque se sienten, se apropian del texto. Entonces, claro, es también eso, ¿no? Cuando tú publicas, ya el texto pues deja de ser tuyo, pasa a ser parte de quien lo consume. Sin embargo, es claro, tan importante como mencionas tú esa esencia en todos los géneros en todo. literarios, la esencia es súper importante y en definitiva, pues no puede verse opacada por una inteligencia artificial. Si bien es cierto, la herramienta es buenísima, aquí la utilizamos mucho sin perder la esencia de cada uno. Violeta, vamos a pasar con nuestros anunciantes, que son las empresas que creen también en la cultura, Ujú. que creen en el emprendimiento, que creen en ser mejores personas y que hacen posible que lleguemos a nuestros oyentes con estos interesantes invitados. Y al regresar seguimos conversando con Violeta Villar de la Web de la Salud. Amigos, estamos de vuelta en Diferenciarte de Radio con Priscila Gómez, hoy conversando con Violeta Villar, la directora, productora, creadora de la Web de la Salud, este espacio donde me encanta porque uno piensa, la Web de la Salud, piensa que todo es como temas médicos. Sin embargo, la cultura tiene un espacio súper importante dentro de la web de la salud. Y creo que por eso fue que nos conocimos nosotras, Sí, sí, sí. por justamente ese espacio que le das a la promoción de la cultura y te lo agradecemos porque necesitamos más voces dentro de la cultura. Sí, es que nosotros, a ver, la web de la salud entiende mucho la salud como estado integral del bienestar. Pienso que justamente también a raíz de la pandemia la gente entendió que la salud no es solamente ausencia de enfermedad, no es solamente que te Ujú. tomas un medicamento, sino que todos estos procesos que hacen posible que la salud sea eso, que estamos, que tengamos una visión integral. Entonces, y lo vimos, si la economía falla, no tenemos salud. Si el tema de acercarte a la cultura, de poder leer un libro, de poder ir al cine, de poder ir al teatro, de respaldar a los creadores que hacen posible, es decir, que hacen posible que tengamos acceso a la cultura, el ambiente, si el ambiente está mal, y de hecho ahora el concepto es el de One Health, una sola salud. Lo que afecta al ambiente nos afecta a nosotros, lo que afecta a los animales, lo que afecta a las personas. Entonces tenemos que estar en armonía. Entonces esta visión integral también la acompaña la web de la salud. Entonces por eso tenemos cultura, por eso también tenemos ciencia. Tenemos un espacio muy lindo que se llama Solidaridad, donde intentamos promover los espacios de responsabilidad social empresarial. Tenemos, ahora que se está la donación de sangre, muchos espacios. A veces quisiéramos hacer muchas más cosas y bueno, muy agradecidos también con todas las personas que colaboran, porque hay médicos que escriben, hay científicos que escriben, ingenieros que escriben, personas del sector cultural. De hecho, Pedro Crenes, que también vive en España, pero él mantiene la página de los viernes, los viernes culturales. Hay un espacio hermosísimo, bueno, tenemos que reactivarlo, seguir, que es muy lindo, se llama Cuentos para Cristina, héroes y heroínas por la salud.
Fue una idea de la doctora Karen Curbille, que ella escribe también la sección de nefrología. Bueno, entonces un poco en esencia es muy hermoso. Silvia Fernández coordina la parte literaria. En esencia se piensa un tema de salud. La doctora Karen hace la coordinación. Silvia, junto con los escritores, coordina la escritura de un tema, por ejemplo, prevención en dengue. Entonces se hacen textos dirigidos a la población infantil y joven. Entonces ha sido una experiencia muy hermosa porque se publica el texto y luego últimamente habíamos estado haciendo talleres en la Biblioteca Nacional. En la última convocatoria estuvieron como 50 niños entre sus niños y los papás. Entonces va el médico, le explica un poco a los niños cuál es la dinámica del el sentido del cuento. El escritor también explica, se hacen unas dinámicas con Silvia y bueno, los niños terminan dibujando aquella parte del cuento que más les gusta. Luego esos dibujos se suben al Instagram y los dos más votados se incorporan al cuento que siempre nace con un dibujo original que es el dibujo de Cristina, que es justamente dije a la doctora Karen. Total que es un proyecto hermosísimo porque se trata de unir a escritores y a médicos para llevar la salud a los que van a ser los grandes divulgadores del mañana, que son los niños y las niñas y los jóvenes. Entonces, cuando tú les haces entender el tema de salud, de promoción de la salud, de una forma sencilla, de una forma cercana, bueno, viene la magia. Entonces, bueno, queremos reactivar porque, bueno, obviamente todos estos temas se hacen mucho desde la vocación, desde el amor. Pensamos que este tipo de proyectos, pues nadie se quiere hacer millonario, pero obviamente Hay necesitas al que final, pues, sostenerlos. pues un recurso. Entonces, bueno, nosotros hemos querido también, pues, lograr darle algún incentivo al escritor, porque como tú también sabes, Priscilla, el tema de la cultura, de escribir, de crear, pues se necesita también un incentivo. Entonces, bueno. Estamos en eso también, pero es un proyecto hermosísimo. De hecho, ya hay como 9 cuentos. Queremos también hacer una edición digital para que luego sea de acceso libre y las personas puedan acceder a él. Es otra forma de sanar, es otra forma de crear cultura, es otra forma de cultivar lenguaje y de llegar a las nuevas generaciones. Decimos, todo lo que se puede ir haciendo son espacios para acercar la salud y el bienestar. Ahí, de hecho, uno ve unas iniciativas tan bonitas. Hay una iniciativa que tiene la Asociación Nacional contra el Cáncer en Panamá, ANSEC, que es la de los cazadores de humo. Y estas son unas estrategias que hay en las escuelas en Santiago para que los niños generen, generen conciencia en sus papás, en sus familiares, y bueno, ellos se convierten en cazadores de humos. Entonces, si el papá está fumando, la mamá los regañan, les dicen, no, no lo debes hacer. Entonces, mira, las grandes lecciones que nos dan nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, y así hay unas iniciativas maravillosas que van haciendo las personas, la sociedad, junto de la mano con el Ministerio de Salud, con Caja de Seguro Social y con todo esto que va permitiendo acercar la salud de una forma diferente, innovadora. Entonces, todo lo que sea, ¿sabes? Porque a veces eso, qué mejor que los niños para acercarlo. Entonces, la experiencia de Cuentos para Cristina ha sido increíble por eso. Cuando ves a los niños dibujando, además los niños son una cosa increíble o interviniendo. Cuando le preguntan a los doctores por los temas de salud, es bellísimo, porque ves además cómo ellos se involucran, cómo saben tanto. Son así pues unos héroes, ¿no? Por eso héroes y heroínas por la salud, porque al final también son héroes los escritores que llevan, los médicos también, pero también los niños que ayudan a divulgar. Total que bueno, son unas iniciativas muy hermosas, de verdad que sí. Definitivamente que todo lo que estoy escuchando me quedo wow, porque mira que aquí siempre decimos que la literatura es una herramienta. Cuando tú haces Ujú, un cuento y de alguna manera, con metáforas, con símil, como bien lo mencionaste tú, haces que la persona sienta más propia la información, la ujú, interioriza mejor. Entonces, en este tipo de programa utilizas la herramienta literaria, la herramienta artística, ujú. los dibujos, el conversatorio y todo este ambiente dinámico
para poder que todos se sientan parte, se sientan Claro. protagonistas de esta bonita actividad. Me encanta porque Oye, imagina, no, definitivamente las ajá. campañas publicitarias que están enfocadas hacia los niños, yo no sé si a ti te pasa, pero yo me acuerdo perfectamente de las campañas publicitarias de cuando yo era niña. Mm. Y eso es una cosa que te queda para toda la vida, o sea, que Queda te... para siempre, sí. Queda para siempre y las charlas que daban en el colegio, o sea, esas cosas, porque es la edad de formación. Y entonces es una responsabilidad, además de la sociedad, lograr que tengamos cada vez sociedades más sanas, que se promueva el conocimiento. Mire, el año pasado también hicimos una experiencia preciosa con la Universidad de Panamá, con los temas de divulgación. Hablamos con la decana, con la doctora Orislán de Calvo, nos aliamos también la ciencia en Panamá que son unos grandes aliados con el doctor, con el profesor Skilsen. Bueno, entonces, ¿qué decidimos? Dijimos, bueno, vamos a tratar, le comentamos a la doctora Oris, a la decana, es necesario cada vez llegarle más a la población con temas de salud. Entonces, los chicos de la Facultad de Medicina todos los años tienen un espacio que se llama la Viroferia. Entonces, son formas de extensión, formas de llegar los estudiantes de medicina a la sociedad, a la comunidad para orientarlos en temas de salud. Total que decidimos hacer videos de prevención en dengue, de prevención en malaria y hepatitis. Bueno, se hicieron entonces los videos, unos videos geniales. Nos apoyó la gente del Banco Nacional para darle los premios a los muchachos. Esos videos se viralizaron porque además eran interesantísimos. Y fíjate que entonces de dengue fue una cosa maravillosa. Yo pienso que, yo calcularía que en una semana hubo un alcance como de 250.000. Imagínate el impacto que Wow. sean los muchachos de la comunidad, estudiantes de medicina, con unos videos geniales quienes enseñan a divulgar en todos estos temas de salud. Entonces, bueno, realmente la experiencia fue muy hermosa. Y conversando con la gente de MINSA, a ellos les gustó la idea y de hecho, de forma reciente, Universidad de Panamá y MINSA firmaron un convenio a raíz de esa experiencia para que los estudiantes de la Facultad de Medicina apoyen en la divulgación. Porque volvemos a lo mismo, tú ves el rostro de un joven estudiante de medicina que es una autoridad, porque al final tiene reputación, tiene autoridad, que está informando sobre prevención en dengue. Entonces a ti te llega mejor porque detrás de ese muchacho hay un papá, hay una mamá y un primo. Fíjate que quien ganó el concurso del dengue fueron unos chicos que viven en San Miguelito y justamente San Miguelito es uno de los municipios pues que tiene más casos y ellos me decían, no, no, mucha gente no sabía lo que nosotros estábamos contando en el video. Entonces tienes que buscar nuevas herramientas para acercar a la población. De repente la población tú la regañas y le dices, mire, usted no tiene que hacer eso. Pero Mm, cuando tú buscas otras estrategias, entonces en este caso te unes con los jóvenes y mira, esos videos fue realmente precioso, primero porque los muchachos pusieron toda su inventiva, como era un concurso también público, entonces bueno, ellos se esmeraban en compartir los videos para que la gente los viese. Y bueno, realmente la información se multiplica y genera mucho impacto. Entonces también ese es un proyecto del cual estamos muy orgullosos porque vimos el impacto, porque vimos además cómo luego pasó un segundo nivel que fue esta asociación del MINSA. Entonces, bueno, lo mismo cuando divulgamos trabajos de investigación y vemos que otros medios de comunicación también lo sacan porque se mm, dieron cuenta que era importante o vemos que el científico de repente consiguió recursos o que pudo seguir investigando o la ilusión de los jóvenes por hacer ciencia. O sea, bueno, yo pienso que la sociedad panameña tiene que estar muy orgullosa de sus universidades, de sus centros de investigación, pero además no los tenemos que creer, o sea, nos tenemos que creer. Y nuestros empresarios tienen que ir a las universidades a buscar las soluciones a sus problemas. Y el Estado tiene que ir a sus centros de investigación y decir, mire, yo tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? Y la sociedad tiene que creer en lo que nosotros tenemos los científicos formados, no solamente en las mejores universidades de Panamá, sino del mundo. Mire, en este momento hay casi 700 estudiantes panameños formándose en el exterior. A mí me emociona pensar cuando esos jóvenes regresen al país y tienen que regresar a un país.
dispuesto a ser el mejor país del mundo, porque Panamá tiene todas las condiciones para ser el mejor país del mundo. Tenemos la infraestructura, tenemos la gente, pero no lo tenemos que creer. O sea, nosotros no podemos estar viendo al otro lado y decir, no, 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 no. Nosotros tenemos actividades, las actividades que organiza Senasí. Tú te vas a la Feria del Ingenio Juvenil. Yo digo, pero ¿qué comen estos muchachos? ¿Cómo saben tanto? Los científicos aliados con los jóvenes, generando conocimiento, generando ciencia. Entonces nosotros tenemos que crear un país de la esperanza, del optimismo, de creer que nosotros somos capaces de resolver nuestros problemas y de creer nuestras capacidades. Reitero, casi 700 jóvenes que van a ser los científicos del mañana, los tecnólogos del mañana. Entonces tenemos desde la fuerza productiva, desde el trabajo, desde el Estado, decir, ¿sabes qué? Yo tengo que generar las condiciones para que los muchachos que se están formando en Estados Unidos, en España, Inglaterra, que a lo mejor han visto otras cosas, esas mejores cosas las repliquen en Panamá y que no se quieran ir afuera, sino decir, ¿sabes qué? Yo me quedo adelante con mi país que me está dando oportunidades y que me está dando la posibilidad de generar soluciones. Y vuelvo y repito, en el caso del empresario, mira, justamente estaba dentro de este evento donde di la conferencia, había una persona que, bueno, es médica veterinaria y, bueno, ha creado compañías y ella decía, ¿sabes qué? Hay que invertir en los sueños de las personas que creen en ciencia, en tecnología, porque son sueños basados en la emoción y en el entusiasmo. Un científico que investiga, un científico que quiere generar una solución, no lo hace porque quiera ser millonario, lo hace porque tiene la emoción y el espíritu de servir. Y tú lo tienes que acompañar, tú lo tienes que acompañar. Entonces, por eso, una empresa dice, mira, yo tengo un problema de energía. Toca la puerta de la Universidad Tecnológica. ¿Quién está aquí? ¿Qué están haciendo? Y pongo dinero para que esa solución la genere la Universidad Tecnológica. Y tengo un problema en el campo, Chiriquí con tanta, mira, y sabes que yo me voy a la Universidad de Panamá, que además ya se está haciendo tanto Sí. todas las universidades, me voy a la UNACHI, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás generando? Y pongo el recurso, porque a veces es un problema de recursos, obviamente. Yo quiero investigar, yo quiero tener una mejor semilla, yo quiero tener un mejor cultivo, yo quiero tener un problema de cómo canalizo mis ríos, pero necesitas invertir. ¿Qué pasa? También entender que la inversión en ciencia es a largo plazo, no es a corto plazo. Ujú. Y creer, eso es fundamental. Creer en esos sueños, en esa emoción, en ese entusiasmo que es el que hace posible las soluciones y creer en nosotros mismos, porque a veces nos llenamos de pesimismo. No, 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 tú tienes que ver que tenemos un canal, que tenemos tierras productivas, que tenemos el café, la producción, que nosotros, mientras otros países están mal, vuelvo al tema de la pandemia, tuvimos para comer, tuvimos nuestras soluciones. Fue uno de los países que mejor gestionó la pandemia. Había países donde la gente se moría en la calle. Eso no pasó en Panamá. O sea, podemos tener muchas dificultades, pero es sentarse y decir, mira, esto es lo mejor de nosotros mismos. Y por eso vuelvo a la ciencia. Las soluciones que aporta, pero tienes que casarte sector empresarial con el que está generando las soluciones. Y repito, a lo mejor es más fácil decir, ¿sabes? Lo que pasa es que yo tengo esta, ya hay una solución creada afuera, pero tienes que pensar que esa solución es creada afuera, que no está adaptada a tu propia necesidad y que cuando esa solución se te dañe y quieras arreglarla, te va a costar a lo mejor el doble, el triple de lo que te costó, porque no tienes la mano de obra que te va a decir o no tienes el profesional que va a decir cómo se resuelve. ¿Que es un proceso a largo plazo? Sí, pero todos tenemos que estar arrimando y pensando que eso sí, sí es posible. Me encanta tu manera de pensar, me encanta que eres muy positiva. Aquí nosotros también nos gusta enfocarnos en lo que tenemos, no en lo que nos falta. Claro. Y bueno, desde el punto de vista de los creativos, de lo cultural, que al final del día todos nos ligamos, porque mira, por aquí, por este programa pasan muchas personas que tienen diferentes pasiones. Y eso Ujú. es lo que nos une, la pasión. Cuando tú tienes pasión por algo, las cosas se van dando, todo va fluyendo. Yo creo que tú eres un buen ejemplo de esto mismo que estás hablando. Tú empezaste con la web de la salud a medio tiempo,
bueno, vamos a ver qué pasa, la situación está así, y esto hoy en día es un medio oficial de comunicación. Aquí siempre decimos, por favor, sigan los medios oficiales, sigan las cuentas Ujú. oficiales, justamente por lo que tú comentabas en el bloque anterior, que en redes sociales hay muchas opiniones, no hechos Claro, validados, y entonces eso es lo que se ha convertido en la web de la salud, una fuente oficial donde no solamente nos informamos, sino que también nos alimenta esa pasión, ese positivismo, ese ver algo bueno cada día, porque siempre tienes pues noticias, a pesar de que no todas las noticias son buenas, no podemos tapar el sol con un dedo, claro, te enfocas en lo positivo que hay en la circunstancia, en el momento, y en eso pues se parece mucho a este programa porque aquí a nosotros nos gusta dar buenas noticias. Nosotros pensamos que claro, siempre hay buenas noticias que dar, y bueno, pues ya habrá otros medios que se encarguen de dar las noticias que no son tan positivas, pero siempre hay cosas positivas y claro, hay gente esperando escuchar esas cosas positivas para motivarse, para inspirarse, para crear, para seguir adelante y bueno, por ahí seguir moviendo esa rueda. Violeta, me queda una duda, dime. y yo creo que es bueno también para que la audiencia conozca. Estás en España porque fuiste a dictar una conferencia. Eso a mí me parece importante, o sea, que te inviten desde acá, que tú, como decimos por acá, cruces el charco hasta llegar a Europa. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te invitó? ¿Qué conferencia diste? Bueno, es una conferencia justamente sobre comunicación, es un foro que hay sobre biotecnología, justamente sobre ciencia, y me encantó porque este foro es justamente sobre temas de fíjate tú, mezclan biotecnología y capital de riesgo. Es una firma que son abogados que trabajan también con temas científicos, y me encantó porque fue muy integral, porque así como hablaron inversionistas de cómo justamente y por qué invertir en temas de biotecnología y de ciencia, habló también un especialista sobre la confianza. Habló otro experto también en comunicación. Habló otra persona también que han sido que también han estado del lado de la ciencia. Entonces la perspectiva era tener como diferentes visiones con respecto a la inversión en ciencia. Entonces me pareció muy integral, de verdad que que fue fascinante, pues habían conocido el trabajo y les gustó ver la perspectiva desde el punto de vista de comunicación. De hecho, hicimos la reseña también en la web de la salud y viene la otra semana, va a ser otra muy interesante porque es mujeres en biotecnología. Wow. Entonces también, pues las mujeres también en esta área, entonces también es un poco en el tema de la comunicación, porque sabes que a veces en el área científica volvemos. Tú tienes una invención, tienes un proyecto, tienes una idea y a veces el científico no la sabe comunicar. Claro, porque es que el científico dice, bueno, yo estoy es para escribir, para investigar, pero si tú no promueves lo que tienes, pues la gente no sabe. La gente no sabe, Exactamente. entonces eso, tienes que llegar al Estado, tienes que llegar a la ciencia, tienes que la sociedad conozca efectivamente lo que tú estás haciendo. Entonces, es un poco estas herramientas que también se ha conversado. El año pasado hubo también con la CENACIT, hubo un taller también de comunicación, tanto dirigido a periodistas como a los científicos, porque se ha entendido que la clave en todo esto también es que La la sociedad comunicación. sepa lo que se está haciendo, que el Estado sepa también lo que se está haciendo, que el científico salga un poco del laboratorio para que impactemos en la sociedad y en el Estado y en las personas que tienen el poder y la decisión. Volvemos, ahora hay un problema y a veces se pueden estar generando muchas cosas y no sabemos. Mira, cuando fue con el tema de semiconductores, justamente la UTP empezó como a ver sus mejores capacidades y descubrió que tenía una cantidad de personas preparadas en el tema de semiconductores. Y eso es lo que ha permitido que la industria de semiconductores desde la UTP y en alianza con las demás universidades vaya arrancando, porque te diste cuenta que de una u otra forma tenía gente brillante que ya tenía conocimiento sobre el tema de semiconductores. Entonces es eso, el científico son personas muy sencillas, son personas muy de sus laboratorios que entiendo que a veces les cueste porque dicen, bueno, pero es que es eso, yo tengo que escribir mi paper, yo estoy dedicado a la investigación y bueno, volvemos a la pandemia. La pandemia llevó a muchos científicos que nunca se lo habían planteado a tomar las redes. Los médicos, vemos el ejemplo del doctor San Lloren, que ha tenido que estar allí Sí.
para luchar contra los antivacunas, para luchar contra los anticiencias. Yo estoy segura que muchos de esos médicos jamás se imaginaron que iban a tener que ser influenciadores. Y para bien, gracias a que ellos han tomado las redes, pues creo que estamos mucho mejor en temas de información en estas áreas de la ciencia y de la salud, porque ellos se atrevieron y dijeron, no, tenemos que hacerlo. La doctora Ivonne Torres, o sea, una cantidad de médicos y científicos que han dicho, no, no, no podemos quedar callados. Lo mismo pasa con la ciencia. Si tú no dices lo que estás haciendo, pues entonces la sociedad no incorpora ese conocimiento. En el caso del empresario, no considera que tenga que existan soluciones. Entonces, cada vez hay que decirlo más y no es jactancia, no, es que sencillamente tú tienes que decir para que la sociedad lo asime y diga, oye, mira, pero mira mi científico, el dinero que el Estado invierte en mi universidad, en mi centro de investigación, yo lo estoy viendo porque lo estoy viendo expresado en soluciones, porque lo estoy viendo en proyectos. Entonces, esas cosas hay que contarlas. Y más en un momento en donde, bueno, antes todo era pues más pequeño, era menos población. Vamos a decir que el boca a boca funcionaba. Sigue funcionando el boca a boca, pero en estos temas tú necesitas cada vez tener más expansión de conocimiento. Y entonces, bueno, y creo que nuestros científicos en Panamá cada vez lo están haciendo más porque ya están muchos incluso con sus propios canales, tomando diferentes espacios, van a la radio, van a la televisión, cada vez van teniendo más conciencia de la importancia de informar. Creo que también hay mucha obligación de parte de los periodistas de saber cómo preguntarles y qué preguntarles, porque al final es un entender que un Facilitador. científico, claro, es un facilitador, pero también de repente, eso, también informarnos más para que lo que le preguntemos sea de mucho provecho para la sociedad. Entonces, bueno, realmente creo que el camino se está haciendo, pero cada vez hay que hacer más. Y esta parte de la comunicación es fundamental. Nosotros, de hecho, entendemos la web de la salud como un medio colaborativo. La web de la salud escriben periodistas, pero escriben también médicos, escriben científicos. Se hace muchísimo trabajo de divulgación. Hoy mismo la doctora Liliana Rosemena con el tema del agua, pues bueno, ella tiene la sección de oftalmología, entonces bueno, orientaciones en el tema de la gente de Azuero para tener cuidado de no irte a infectar los ojos y, ¿sabes? Por el tema del agua y o si no en temas de tecnología también hay ingenieros que escriben, en el mismo tema de cultura, o sea, es un medio, siempre digo, la web de la salud es un medio de todos, eso ya ha dejado de ser nuestro para hacer un espacio colaborativo y al final es la idea, para realmente poder potenciar el mensaje y cuanto más lo podamos hacer, pues bueno, de verdad que es una alegría, ¿no? Que sea una plataforma al servicio de la sociedad, de la ciencia de la salud y de las mejores causas. De verdad que sí. Violeta, te voy a hacer una pregunta que le hago a casi todas las personas que tenemos por Y acá. aunque sea facilita. Yo creo que va a ser una pregunta comprometedora en tu caso, porque no Ah, tienes excusa. ¿Tú has pensado en escribir un libro, en tener pues todas estas vivencias que tú has tenido durante todos estos años como comunicadora? Nos acabas de explicar lo importante es que el profesional también se eduque y también se forme en cómo comunicar sus ideas. Tú lo haces súper ujú. bien, ya te dije que Tan bello. necesitamos esos cursos, necesitamos esa Lo voy a mentoría que hacer, lo voy a hacer. te lo dejo ahí de tareita pendiente, pero ¿has pensado tú escribir un libro? A ver, nosotros hemos escrito, hemos sido coautores en libros. Hay libros, de hecho, bueno, tengo dos en Amazon, pero bueno, uno fue cuando yo viví 3 años en Galicia e hice muchísimos reportajes para la agencia F, la agencia F española. Esos reportajes se reunieron en un libro y Se bueno, pero es un compilaron. libro más periodístico. Otro libro también sobre la tesis de la maestría. He hecho libros justamente sobre eso, de coautores, pero siempre más periodístico. Pero sí, yo digo que va a llegar el momento sobre todo de la literatura y he pensado varios temas. Lo que pasa ya para escribir literatura ficcional, creo que necesitas como un tiempo diferente. O sea, un tiempo diferente en tu vida. A lo mejor un tiempo de tanto agite, pero sí espero que llegue ese momento para escribir ese libro que vendrá. Entonces, mientras llega ese momento de la literatura, entonces por eso me robo esos recursos de lo literario y los entrelazo en ciertos textos Ujú. que sí lo permiten. Como es en el caso de cultura, lo disfruto mucho cuando me toca hacer ese tipo de crónica, porque entonces allí llegan esos recursos, como te digo, recursos de lo literario, más no de la ficción.
porque en el espacio periodístico no debes incluir ficción, porque entonces o sea, Un la sesgo. sí, no, no, y además que es muy delicado. En temas de periodismo tú no puedes poner a la gente a dudar, porque entonces ¿dónde está la desinformación? Tiene que ser muy ajustado, pero la belleza del lenguaje sí se debe imponer y hay ciertos textos que lo permiten. Pero sí, ese momento de la literatura, del tiempo para escribir literatura tiene que venir. A lo mejor se puede expresar en un relato corto. Yo también tuve mi momento en el cual hice cuentos, cuentos para niños, relatos cortos, y de hecho los tengo guardados, escritos a máquina de escribir, porque yo comencé Wow. la generación de la máquina de escribir hasta hasta llegar al ordenador. Ese tiquitic, con ese tiquitic de la máquina de escribir manual, escribí varios cuentos que tengo guardados, incluso fueron publicados en periódico. Pero bueno, sí, espero que llegue ese momento Bueno, de la entonces literatura. es cuestión de esperar el momento porque definitivamente la formación y la pasión ya existen y esas ganas de comunicar también, así que vamos a estar esperándolo. Violeta, muchísimas gracias por tu Ay, espacio. gracias a Sabemos ti. pues que estás fuera del país cumpliendo ciertas misiones también con tu familia y te agradezco muchísimo que nos hayas hecho el espacio para que tú te dirijas a esta audiencia chiricana que como ya te digo, te sigue, está pendiente de tus Ay, qué bien. publicaciones. Y bueno, queríamos regalarles pues esto, que tú estés con nosotros y que nos cuentes todo esto que nos has contado. Antes de retirarnos, dinos cuáles son tus redes sociales, cuáles son tus medios de contacto. Ok, bueno, tengo los míos personales, sobre todo en LinkedIn, yo coloco mucha información, ya como Violeta Villarliste, y bueno, por supuesto, los invito siempre a que visiten la web de la salud, que es la web de la salud.com, y como web de la salud también estamos en Twitter, en Facebook, tanto en LinkedIn como en Instagram también. La dirección, en caso de que tengan alguna información que quieran compartir, redacción arroba la web de la salud.com, allí también nos pueden enviar información. Y bueno, pues siempre estamos a la orden. A ver cuando vamos a Boquete, a la biblioteca, que es una biblioteca Claro que sí. preciosa, de verdad La que... biblioteca y el parque también, Ay, Violeta, que sí, la tenemos biblioteca, ese el plus. parque, comer las fresitas con crema. No, Eso es lo que... y acá en Chiriquí también hay mucho que ver, o sea, Claro, definitivamente el café, las flores, la fresa te llama mucho, pero sí, también sí, tenemos sí. playa, también tenemos el área comercial, el área cultural que está creciendo mucho, así que nuevamente pues esa invitación para que vengas, cuando vengas te esperamos acá también en la emisora para que puedas compartir con nosotros y saludar pues más de cerca a nuestros compañeros, colegas tuyos, periodistas y también esa audiencia que pues fiel que tiene este programa. Muchísimas gracias, Ay, Violeta, muchísimas gracias. bienvenida siempre, bendiciones y a ustedes Bendiciones. muchísimas gracias por estar en sintonía. Esto es Diferenciarte Radio, mi nombre es Priscila Gómez. Yo me despido y será hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Chao.